Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, debo decir, me ha conquistado por completo. Hablamos de Serkan Yozgesu y su increíble historia de amor que ha tocado el corazón de muchísimos. Si eres de los que creen en el amor verdadero, de esos que te hacen suspirar y sentir mariposas en el estómago, entonces este vídeo es para ti. Vamos a desgranar cada etapa de su relación, desde sus inicios hasta el punto donde nos encontramos hoy, analizando qué es lo que hace que su conexión sea tan especial y cómo ha logrado inspirar a tantas personas. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta maravillosa historia, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Así te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras historias y contenidos. La historia de Serkan Yozgesu, para quienes quizás aún no están familiarizados, es una de esas narrativas que parecen sacadas de una película, pero que son maravillosamente reales. Se conocieron en circunstancias que, como en toda buena historia de amor, tienen ese toque de destino. Sus caminos se cruzaron y desde ese primer encuentro hubo una chispa, una conexión que era palpable. Ambos son figuras públicas, y el escrutinio público es algo inherente a sus vidas. Sin embargo, lo que ha resonado con la audiencia es la autenticidad con la que han navegado su relación a través de las cámaras y los flashes. No han tenido miedo de mostrar sus momentos felices, sus desafíos, y sobre todo, la profunda admiración y respeto que se tienen mutuamente. Piensen por un momento en las primeras etapas de una relación. Esa fase de descubrimiento, donde cada conversación es una aventura, cada mirada un lenguaje secreto. Serkan y Yozgesu vivieron esto, y lo compartieron con nosotros. Vimos cómo se conocieron, cómo esa atracción inicial se fue transformando en algo más profundo. No fue un flechazo instantáneo, sino más bien un florecimiento gradual, construido sobre la base de la amistad y la comprensión. Él, un hombre de negocios exitoso con una mente aguda y un corazón generoso. Ella, una profesional brillante con una dulzura innata y una fuerza interior que inspira. Juntos formaron una pareja que irradiaba una química envidiable. ¿Recuerdan esas primeras apariciones juntos? Esa timidez inicial, esas sonrisas nerviosas que delataban la intensidad de lo que estaban haciendo. Los fanáticos, siempre atentos, notaron esa conexión especial desde el principio. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de especulaciones, pero sobre todo, de esperanza. Esperamos que esa chispa se convirtiera en fuego, y así fue. Cada paso que daban juntos era celebrado, cada gesto de cariño observado con atención. Uno de los aspectos más fascinantes de su historia es cómo han logrado mantener su privacidad en medio de la exposición pública. Si bien comparten su amor, también han sabido proteger su espacio íntimo, lo cual es fundamental para cualquier relación. Han demostrado que es posible ser una pareja mediática sin perder la esencia de su vínculo. Esto es algo que muchos admiramos y que, sinceramente, creo que es una de las claves de su éxito como pareja. No se trata de una fachada, sino de una conexión genuina que saben cultivar y resguardar. A medida que su relación avanzaba, vimos cómo se apoyaban mutuamente en sus proyectos y desafíos. Él celebrando sus éxitos profesionales, ella animándolo en sus emprendimientos. Esa complicidad, esa admiración mutua, es un pilar fundamental en cualquier relación duradera. No es solo el romance, es el compañero, el amigo, el confidente. Y en Serkan y Yozgesu, hemos visto todos esos roles cumplidos a la perfección. Han demostrado que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción constante, un compromiso diario de estar ahí para el otro. Sus momentos de ocio, de vacaciones, de simplemente disfrutar de la compañía del otro, también han sido compartidos, y en cada imagen, en cada vídeo, se percibía una felicidad auténtica. No era forzada, no era una pose. Era la alegría de dos personas que se encuentran en el lugar correcto, en el momento adecuado, con la persona correcta. Y eso, amigos míos, es un regalo. Pero como en toda historia de amor que se precie, no todo ha sido un camino de rosas. Han enfrentado, como cualquier pareja, sus propios obstáculos y momentos difíciles. Y es precisamente en cómo han superado estos desafíos donde su historia se vuelve aún más inspiradora. Han demostrado resiliencia, fortaleza y, lo más importante, una comunicación abierta y honesta. Han aprendido a crecer juntos, a adaptarse, a fortalecer su vínculo en la adversidad. Y eso, créanme, es la verdadera prueba de un amor sólido. Pensemos en la presión mediática.
Las constantes opiniones, los comentarios, a veces positivos, a veces no tanto. Cómo han manejado esto como equipo es algo digno de admiración. Han mantenido su enfoque en lo que realmente importa, su relación y su felicidad mutua. Han sabido filtrar el ruido externo y concentrarse en la fortaleza de su conexión. Otra cosa que me encanta de ellos es su sencillez. A pesar de su fama y éxito, transmiten una naturalidad y una cercanía que hace que la gente se sienta identificada. No se sienten distantes, sino como personas reales que comparten su vida con nosotros. Y esa humildad, esa autenticidad, es lo que verdaderamente conquista. Ahora hablemos de esos momentos que nos hicieron suspirar a todos. Esas declaraciones de amor públicas, esos gestos románticos que nos confirmaron que lo que estábamos viendo era algo especial. Las miradas cómplices, los abrazos llenos de ternura, las sonrisas que lo dicen todo. Cada una de estas pequeñas muestras de afecto ha ido construyendo esta narrativa de amor que tanto nos ha cautivado. Serkan y Jesús nos recuerdan que el amor verdadero existe. Nos enseñan que la comunicación, el respeto, el apoyo mutuo y la diversión son ingredientes esenciales para una relación exitosa. Nos muestran que a pesar de las dificultades, con amor y dedicación, se pueden superar los obstáculos. Su historia es un faro de esperanza para todos aquellos que buscan o ya han encontrado ese amor que los completa. Han logrado crear no solo una relación, sino un verdadero equipo. Un equipo que se complementa, que se potencia, que se admira. Y eso, amigos, es la receta para un amor que perdura. Es ver cómo dos personas, cada una con su individualidad, deciden unir sus vidas y construir un futuro juntos, compartiendo sueños y superando desafíos. Y mientras seguimos su historia, nos damos cuenta de que no es solo una historia de amor entre dos personas. Es una historia que ha inspirado a miles, que ha dado esperanza, que ha demostrado que en un mundo a menudo complicado, el amor puede ser la fuerza más poderosa. Su legado hasta ahora es uno de autenticidad, de conexión profunda y de un amor que resuena con todos nosotros. Para resumir, hemos recorrido juntos la fascinante historia de Serkan y Jesús, desde sus primeros encuentros hasta la sólida relación que comparten hoy. Hemos analizado los ingredientes de su amor, la autenticidad, el apoyo mutuo, la admiración, la resiliencia y la sencillez. Hemos visto cómo han sabido navegar la exposición pública manteniendo la esencia de su vínculo, y cómo sus gestos de cariño y complicidad han conquistado nuestros corazones. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero es posible y que, con dedicación y respeto, se pueden construir relaciones sólidas y duraderas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de amor de Serkan y Jesús. Espero de corazón que la hayan disfrutado tanto como yo. Sus historias son un bálsamo para el alma, y me encantaría saber qué es lo que más les ha gustado de su relación. Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué aspecto de su amor les inspira más? ¿Han tenido experiencias similares? Me encantará leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo te ha gustado, te ha inspirado o simplemente te ha parecido interesante, no olvides darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también creen en el poder del amor. Y por supuesto, si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y seas el primero en enterarte de nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.